Hola amigos, ¿cómo están? Estamos una vez más acá en otro video de esta serie de videos de Python. En esta ocasión ya combinando un poco lo que son las estructuras condicionales con un poco de matemática básica y poniendo en práctica lo que ya vamos aprendiendo en esta serie de videos, ¿no? Tenemos dos ejercicios. El primero nos dice calcular el perímetro de un rectángulo. También vamos a ver cómo calcular la superficie del mismo. El segundo dice calcular la masa corporal. Tenemos aquí la fórmula de cómo se calcula eso para, bueno, hacer un poco más ágil la escritura de este código. Y bueno, vamos a comenzar con el planteo del primer ejercicio, ¿no? Recordemos que if y else, que es lo que las estructuras que ya vimos, van a estar enlazadas o relacionadas a lo que es la condición, que cierta condición se cumpla, para nosotros poder darle a entender a la computadora qué acciones o qué instrucciones queremos realizar, queremos que se realicen. En el caso contrario, se va a dar otro tipo de instrucciones que estén dadas o se den a partir de que la condición se cumpla o no, ¿sí? Recordemos, si la condición no se cumple, entonces seguimos el camino del else, del camino del si no. Si lo que no ocurre al principio no ocurre, o sea, no se da, va a ocurrir otra cosa. Bien, bien. Comencemos con el planteo entonces del primer ejercicio. El primer ejercicio nos dice calcular el perímetro de un rectángulo. Bien, el perímetro, como definición, es la suma de los lados de una figura, la suma del contorno de una figura. Ese contorno está dado por los lados, ¿verdad? En este caso tenemos un rectángulo, ¿sí? Vamos a tener dos pares de lados, bien, dos que son de un tamaño distinto a los otros dos, y por lo tanto, bueno, lo haría distinto de un cuadrado, por así decirlo. Para hacer ese planteo, entonces sabemos que vamos a tener cuatro lados para calcular el perímetro. Por lo tanto, yo voy a nombrar los lados. Bien, voy a decir lado A, lado B, lado A, lado B. Acá me lo toma como otra palabra reservada. Lado B. Bien, podría escribir lado C y lado D, pero yo voy a considerar que al tener dos pares de lados que son iguales, puedo decir entonces que dichos lados los puedo multiplicar por 2. Lo que quiere decir que con yo saber las medidas de dos de los lados que yo tengo, también sé las medidas de los otros dos lados que me resta saber, ¿sí? Con eso ya tendría el contorno, por así decirlo. Con eso ya podría hacer el cálculo inicial del perímetro. Bien, por lo tanto, yo voy a pedir los datos del lado A y los datos del lado B, para no tener que pedir lado C ni lado D, por lo que no hace falta, digamos, crear otras variables. Bien, voy a entonces proceder a decir input, bien, en ambas input. ¿Y qué vamos a decirle? Ingrese el valor del lado, bueno, en este caso lo puse en el lado B, entonces voy a decir lado B, del lado B, dos puntos. Bien, voy a copiar lo mismo y voy a colocarlo en la parte de arriba. Y voy a cambiar la parte en la que dice lado B por lado A. Bien, hasta ahí todo bien, yo ya estoy solicitando información, ¿no? ¿Qué me falta? Yo tengo que poder convertir esta cadena, esta información, al dato necesario con el que yo voy a trabajar. En este caso podría pedir un número entero, sí, no hay problema. Yo, para ser exacto, porque puede ser que el lado A o el lado B no solamente valga, por ejemplo, no sean centímetros redondos, por así decir. Puede ser 24,5, por ejemplo, y voy a tener que tener un dato válido para poder considerar ese punto 5 que me está faltando, ¿no? Por lo tanto, entonces voy a decir que voy a tomar este dato como un número real. Por lo tanto, voy a tener que decir float y encerrar entre paréntesis dicho dato. Bien, y así va a ser lo mismo para el lado B. Si ustedes lo quieren dejar como un entero, no hay problema. Yo, para hacerlo exacto, lo voy a dejar con real, ¿sí? Bien, ya tenemos entonces lado A y lado B. ¿Qué me queda? Calcular el perímetro. ¿Cómo hago esto entonces? Yo ya sé que va a quedar almacenado en una variable que va a tener la operación, el total de la operación, ¿no?
Entonces voy a nombrar a una nueva en la que le voy a poner el nombre de perímetro, o le puedo poner per solamente. No hace falta que ustedes escriban el nombre completo, lo único que interesa aquí es que sea significativo y que ustedes lo puedan entender. Bien, y voy a comenzar a hacer la suma de los lados. Bien, tengo entonces lado A y lado B. Bien, ¿qué tengo que hacer entonces? Yo tengo que sumar. Recordemos que el perímetro se calcula de esta manera. Yo tengo que sumar todos los datos de los lados que tengo a mi favor, digamos que tengo a la mano. Bien, en este caso yo al saber que el lado A es lo mismo que el lado por 2, voy a hacer lo mismo que hice aquí en lado A para el lado B. Bien, este símbolo de asterisco me va a representar a mí lo que es una multiplicación. Yo voy a estar multiplicando lo que tengo en izquierda con lo que tengo en derecha, ¿no? Más adelante vamos a ver lo de los paréntesis, porque es su importancia y presencia, digamos, al tener que estar en el código para que yo pueda priorizar el cálculo de ciertos resultados que vayan antes que otros. Pero mientras tanto, ustedes sepan que, bueno, que en la jerarquía de operaciones que nosotros tenemos en lo que es Python, en cuanto a operaciones aritméticas, obviamente, las multiplicaciones, tanto como las divisiones, se realizan antes de las sumas y las restas. Por lo tanto, en este ejercicio no nos haría mucha falta hacer el empleo de paréntesis. Bien, igualmente si ustedes lo quieren colocar para poder hacer la suma entre lado A y lado B, y bueno, una vez ya teniendo calculada la operación de la multiplicación, no hay problema. Igual no va a cambiar, no va a afectar en nada el resultado. Bien, entonces yo ya tengo entonces el cálculo del perímetro, pero me queda mostrarlo. Para eso digo entonces perímetro, el perímetro del rectángulo es igual a dos puntos, coma, perímetro, ¿no? Bien, ahora supongamos, porque me queda ejecutar, supongamos que en el valor del lado A yo tengo 3, yo ingreso 3, ¿no? Y aquí en el lado B ingreso el 4. Bien, lo que tendría aquí sería entonces la suma entre lado por 2, lado A por 2, más lado B por 2, que sería lo mismo que decir 3 por 2, perdón, 3 por 2 más 4 por 2 por 2, lo que me daría un resultado de, si 3 por 2 es 6 más 4 por 2 que es 8, sería 14, ¿verdad? Bien, entonces lo que tendría que mostrarme aquí sería ese número, ¿verdad? Entonces lo voy a ejecutar, voy a decir en el lado 3, lado A, perdón, voy a ingresar el 3 y en el lado B voy a ingresar el 4. Bien, me da 14.0. ¿Por qué me da 14.0? Recordemos que lo que yo estoy esperando aquí es que se ingrese un decimal, un número decimal. Como yo, bueno, me fui por la rama de los enteros nada más, hagamos de cuenta que lo que ingresé es 3.0 y lo que ingresé aquí abajo es 4.0, entonces el resultado se mostró de la misma manera. Lo que hizo fue hacer la suma de esos números reales y hacer de cuenta que la variable perímetro lo que va a recibir también es un número flotante, por lo tanto directamente le hace la asignación de ese tipo de dato a la variable, ¿sí? Hasta aquí podemos ver que el programa trabaja correctamente. Vamos a la parte de hacer la superficie, ¿sí? La fórmula de la superficie es base por altura. Bien, nosotros ya conocemos lado A y lado B. Por lo tanto, lo único que nos queda hacer es la multiplicación de lado A por lado B. Para eso decimos sub, que va a ser lo que va a almacenar la variable que va a almacenar superficie, la superficie, y decimos lat A por lat B. Bien, y acá lo único que me queda es, bueno, darle a entender al usuario que tenemos el perímetro y que tenemos la superficie. El perímetro del rectángulo es perímetro, coma, abro nuevamente comillas para escribir el dato de la superficie. Y la superficie es, dos puntos, y
pongo sub. Bien, nuevamente voy a ejecutar esto. Voy a ingresar los mismos datos, 3 y 4. Bien, me dice que el perímetro del rectángulo es 14 y la superficie es 12.0. Bien, hasta ahí todo bien. Ya tenemos un ejercicio que funciona. En este caso, bueno, calcular el perímetro del rectángulo y también su superficie. Bien, vamos al segundo, al que dice calcular la masa corporal. Sabemos que, por ejemplo, en este caso que tenemos la fórmula de la masa corporal y cómo se calcula, vamos a necesitar pedir el dato del peso de la persona y su estatura o su altura. Bien, en este caso tenemos dos asteriscos. Ustedes estarán pensando que, bueno, tengo que multiplicar la estatura por 2. Bien, dos asteriscos vendría a ser el operador de potencia, ¿sí? Que me permite elevar a la potencia que yo quiera un determinado número, ¿no? Bien, lo que tendría que hacer aquí entonces sería solicitar el peso y solicitar la estatura o la altura. Bien, si se dan cuenta, es muy similar al primer ejercicio, con la diferencia de que, bueno, que no estamos hablando de lados, sino que estamos hablando de peso y altura. Bien, el peso también puede ser, obviamente va a ser un número real. Podemos pesar 95 kilos, tantos gramos. Y con la altura también puede pasar lo mismo. Podemos medir, mejor dicho, 1 metro, tantos centímetros, ¿no? O podemos ser más altos, 2 metros, qué sé yo. En este caso vamos a decir, bueno, ingrese su peso. O ingreso el peso de la persona en el caso de que alguien más esté operando y le esté solicitando los datos a otra persona, ¿no? Ingrese su peso, 2 puntos, ingrese su altura. Bien, ahora yo ya tenía la fórmula para poder hacer este cálculo, ¿no? Bien, en este caso entonces solamente copio y pego. Bien, me dice masa igual a peso. Bien, entonces en masa va a ser la estructura, la variable en la que yo voy a almacenar el resultado de dicha operación. Voy a cambiar el nombre a la variable, voy a ponerle alt. Recordemos que si bien el cálculo estaba correcto, ¿sí?, yo tengo que mantener el nombre de las variables para que yo esté usando justamente los valores a los que yo les asigné, hice la petición de los datos y con los que yo ya venía trabajando de antemano para poder hacer un cálculo correcto de los valores que yo tenía, ¿sí? En este caso, bueno, voy a hacer uso de paréntesis para que primero se resuelva este cálculo de la potencia, priorizar este cálculo para luego dividirlo por el peso, ¿no? Y nuevamente hago el muestreo de la información. Print el valor o la masa corporal es igual a masa. Bien. Yo ahora voy a comentar lo que tenía en el ejercicio anterior para yo poder hacer el muestreo de solamente el segundo ejercicio. Total, ya vimos que el primero sí funciona y no es necesario que lo vuelva a mostrar. Bien, entonces le doy a ejecutar. No me gusta cómo está quedando esta parte, voy a limpiar. Luego ejecutar el mismo ejercicio, ingrese su peso. Pongamos que sé yo, 70 kilos. Ingrese su altura, 1.59. La masa corporal es igual a 27.68 y así sucesivamente. Bien, lo que yo también puedo hacer acá es redondear el número, ¿sí? En este caso, bueno, nos damos cuenta de que hay un número que tiene muchos decimales. ¿Cómo hago yo para que se muestren solamente 2 o 3? Yo tengo la función round, que sería la traducción de redondear, por así decirlo, que me permite redondear el resultado a una determinada cantidad de decimales. En este caso, bueno, yo quiero que se muestren solamente 2 decimales, bien, de dicha operación. Por lo tanto, yo voy a poner
el resultado, ¿sí?, de un lado, o sea, lo que yo quiero que se redondee, coma la cantidad de decimales que yo quiero que se muestre. Para hacer esto entonces voy a... Bueno, me está dando un error de paréntesis. Bien, ahí completé. Voy a usar los mismos datos, ¿sí?, y mostrar nuevamente el ejercicio. 70, 1.59. Bien, y ahí me está redondeando el valor 2 decimales. Bien, de tener esto, de tener un número más largo en decimales, a tener uno más pequeño, ¿sí?, que se vea más prolijo, que me dé un código más limpio, por así decirlo. Bien, eso sería hasta ahora todo por ahora. Los dejo para el próximo video con nuevos ejercicios y espero que puedan practicar. Cualquier duda me lo dejan acá abajo en los comentarios, me lo escriben al correo. Si tienen algún ejercicio que no les sale o que no pueden resolver, me lo pueden escribir también o me lo pueden enviar. Nos estamos viendo. Chao.